Gracias por continuar con su espacio de Pie ante la República en este domingo 30 de noviembre del año 2025. Concluimos este 11º mes del año, estamos casi ya al cierre y como siempre siguen pasando hechos importantes para la República Dominicana. Esta semana tuvimos una visita, yo diría que especial, diferente y creo que la primera en la historia dominicana de este tipo. Para analizar esa visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ¿verdad? Vamos a conversar en el día de hoy con un gran amigo y hermano, Víctor Villanueva, quien es abogado, experto en Derecho Internacional, y nos va a dar un poco de luz sobre esta visita, cómo impacta a la República Dominicana y si deberíamos estar preocupados o no los dominicanos por esta visita, si atenta a nuestra soberanía. Bienvenido, Víctor, gracias por acompañarnos. Un privilegio siempre estar aquí contigo. Yo quiero, Víctor, que tú nos aplatanes esta visita, porque el dominicano de a pie, por lo general, no está pendiente de estos temas, no entiende la geopolítica, no entiende lo que representa una visita de este nivel a la República Dominicana y, como decía en el intro, la primera vez que se da una visita de este tipo, secretario de Guerra de los Estados Unidos. Bueno, hay que partir del contexto en el que se da la visita. Es una visita que viene en un escenario donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de nombrar o de tipificar como Cartel de los Soles, organización terrorista, a este enclave de militares en Venezuela, en donde le señala ser cabezas de operaciones de narcotráfico hacia el territorio estadounidense, utilizando el Mar Caribe como un viaducto o, digamos, un acueducto hacia lo que es jurisdicción estadounidense. Sobre esa base hemos visto en las últimas semanas cómo Estados Unidos ha desplegado todo y reforzado todo su comando sur en la región y establecido portaaviones y un sinnúmero de exhibiciones de fuerza y armamento para hacer valer una postura con relación a eso que ellos están alegando de confrontar grupos narcoterroristas. Entonces, esa es una excusa para hacer un movimiento de fuerza de esa magnitud, porque al final y al cabo me sustento en algunos ex jefes de comando sur de los Estados Unidos que han planteado que es mucha fuerza exhibida para narcolanchas o es muy poca fuerza para lo que tiene que ver con una eventual invasión terrestre en el estado de Venezuela. Entonces, como no es ni una cosa ni la otra, se entiende claramente que es una exhibición de fuerza para generar un cambio de postura en cuanto a las negociaciones que ya las partes de alguna manera han validado, tanto el presidente Trump como funcionarios y el propio dictador Nicolás Maduro. Lo que han hecho es que se han forjado conversaciones para ver, entiendo, cómo salir del poder o cómo el madurismo, porque ya eso ni siquiera es chavismo, saldría del poder del Palacio Miraflores. Entonces, tras esta declaración de cartel de narcotráfico y terrorista, eso tiene unas implicaciones en los protocolos de seguridad de los Estados Unidos. Y dentro de esto hay que situarnos en que nosotros como nación estamos condicionados a una política internacional la cual siempre tiene características muy esenciales. La política internacional de los estados está condicionada por coordenadas, tanto geográficas, ideológicas, económicas, etcétera, etcétera. Y dentro de las coordenadas geográficas, nosotros estamos situados en un cordón físico, geográfico per se, en términos de un patrón de seguridad para lo que es la jurisdicción de aguas y territorio estadounidense. Pero ahí mismo, y disculpa que te interrumpa, ¿y Puerto Rico? Bueno, que está justamente al lado de nosotros y es territorio estadounidense. O sea, en un escenario de conflicto armado, tú no puedes dejar ningún cabo suelto. Por lo tanto, República Dominicana tiene un posicionamiento geoestratégico, indistintamente que ellos tengan Puerto Rico, Guantánamo, que puedan tener Trinidad y Tobago como lo tienen, Jamaica, Aruba, otras islas del Caribe donde también tienen presencia militar. República Dominicana está en línea recta, Santo Domingo está hacia el sur, en línea recta hacia Caracas, en 1 hora y tanto de vuelo. Y en avión militar mucho más rápido. Por lo tanto, eso significa que tenemos un rol geoestratégico.
Eso de venir aeronaves a repostar, eso puede repostar aquí en Guantánamo, en Puerto Rico. Esto es simplemente que este enclave geográfico no quede suelto, alineado a lo que son sus intereses de seguridad, en términos de toda la estrategia que solo ellos saben qué es lo que quieren hacer. Ahora bien, en cuanto al impacto de la República Dominicana, nosotros, el presidente de la República, en medio de la conferencia de prensa que se planteó con Pete Hegseth, lo que se ha planteado es que se ha sustentado en dos acuerdos. Un acuerdo firmado en el 1995 sobre persecución y control de narcoactividades en territorio marítimo de la República Dominicana, firmado entre Estados Unidos y República Dominicana, y un protocolo de ratificación que se dio en el año 2003, precisamente en seguimiento a ese acuerdo del 95. Esto plantea, este acuerdo, una serie de digamos, de intercambio técnico, de cooperación entre ambos estados, con la cuestión de buscar siempre promover, atacar, defender lo que son actividades del narcotráfico en la región. No entra la variable terrorista, en el 95 eso no entraba en ese interés en la zona de donde estamos situados, pero sí todo lo que se esbozó en Palacio Nacional, el acuerdo lo adscribe. La particularidad que tenemos es que el acuerdo reza que la firma entre las partes ya de por sí generaba la entrada en vigor del acuerdo. Ahora, República Dominicana, constituciones atrás hasta la actual, siempre ha sido, en términos de la adopción del derecho internacional, de los tratados internacionales, hay dos teorías que se establecen en los regímenes jurídicos. La teoría dualista, que te establece que un tratado internacional no necesita ratificación interna para tener implicación en el orden interno de los países que lo suscriben. Y la teoría monista, que te establece que todos los estados firmantes o el estado que aplica la concepción monista supone que debe tener un control previo internamente en el orden interno de ese país para ratificar el tratado. Por eso tú ves que los préstamos, cualquier acuerdo internacional que firma el presidente de la República, va al Congreso Nacional, después de tener la Constitución del 2010, se hace una revisión de control previo del Tribunal Constitucional para declararlo o no conforme a la Constitución de la República. Eso entra en el bloque de la constitucionalidad, se le da rango de texto constitucional y por lo tanto eso tiene unas implicaciones ya de tener una categoría de norma suprema sobre leyes ordinarias. Ahora bien, en mis investigaciones, después del anuncio que hace el presidente de la República, en la base de datos de memoria del Congreso Nacional, no existe ninguna resolución del Congreso ratificando esos tratados. Y eso hace suponer que, dado a nuestro doctrinamiento de derecho internacional, que es monista, implica que ese tratado invocado para esas actividades militares tiene que obligatoriamente pasar por el Congreso Nacional. Yo acabo de solicitar al Congreso Nacional una certificación de que eso está o no ratificado. Bueno, y no está en la base de datos. O sea, no está en el Congreso, pero también, o sea, visitó al país y el mismo día se confirmó ya, o sea, no ha habido tiempo para que esto llegue al Congreso Nacional. Porque el tratado fue el protocolo del 2003. Sí, pero tú dices la ratificación. No, la ratificación del 2003 y el acuerdo del 95. Ninguno de los dos ha pasado por el Congreso, ni está depositado en el Congreso. Por lo tanto, de hecho, revisé acuerdos que se hicieron días antes y posterior a la fecha de esos acuerdos y figuran en el Congreso. Por lo tanto, eso en específico, aparentemente, cuando se firmaron, se le dio el rango de lo que significa adopción inmediata, porque el tratado así lo especifica,
violando lo que son las normas procesales internas de adopción del derecho internacional, de tratados internacionales. Y eso va a suponer un debate con respecto a la legalidad o no, y creo que el Estado mismo, el Poder Ejecutivo, pudo haber verificado esa información de manera más ágil, más que un ciudadano pidiendo por el libre acceso a información, el hecho de que esa información, ese tratado tenga una ratificación por el Congreso. Fuentes jurídicas me han indicado que no está ratificado también. Y eso es un punto que simplemente lo que se debe hacer, desde mi punto de vista, es que se le debe solicitar al Congreso Nacional la autorización de esas tropas. ¿No tardaría mucho ese proceso en el Congreso de cara a la urgencia, a lo que se busca, o sea, el tiempo que ya tiene Estados Unidos en la zona con la situación de Venezuela? O sea, ¿qué tiempo se tardaría esto en el Congreso? No veo la urgencia extrema porque no hay intercambio de fuego con Venezuela. Y segundo, no veo tampoco el hecho de que República Dominicana tenga que violar sus normativas internas para hacer algo con un país aliado. Nosotros con Estados Unidos tenemos sendos acuerdos militares de cooperación militar de toda índole, aérea, terrestre, naviera, y eso obviamente que simplemente en momentos donde hay que aplicar esos tratados se invocan y se aplican. Ahora, esos dos en específicos, que son los que rigen para la naturaleza de lo que las autoridades han validado, que es la problemática, narcotráfico, terrorismo, etcétera, etcétera, esos dos en específicos no están ratificados y por lo tanto tienen que cumplir con ese orden interno. Y al presidente de la República, que hizo un ejercicio de consultar e informar a los expresidentes de la República en la mañana, antes del encuentro con Pete Hegseth, pues por lo tanto, yo veo que aquí, por ejemplo, se modificó la Constitución en 3 días para poner unos candados y unas cosas. Por lo tanto, para cumplir con esto, creo que le costaría al presidente a un ejercicio de martes a jueves, Cámara de Diputados, declararlo de urgencia y inmediatamente en una sola lectura puede ser aprobado en el Senado de la República. Por lo tanto, creo que en un lapso de 2 días, 3 días máximo, ya puede tener el tratado debidamente ratificado. Cuando se hizo el anuncio, veíamos que decían que era de tiempo limitado, pero eso no te dice a ti qué tan limitado es, o sea, cuánto va a durar. No hay un documento donde se diga hasta qué fecha, o sea, no. Es limitado, pero limitado hasta cuándo. No han entregado a la opinión pública nacional, al interés nacional, no se ha entregado ninguna documentación de lo pactado ahí, ni siquiera oficioso o no oficioso. Y eso deja en el supuesto. Lo del tiempo limitado es de carácter obligado, porque vamos a ver, no es como dicen algunos, que van a bajar aviones, van a llenar combustible, se van a ir, no. Primero, son aviones que están en un escenario de actuación de guerra, son aviones que vienen armados, se van a repostar efectivos militares aquí, y viene un contexto de que es prácticamente crear una base militar sin llamarle base militar. De hecho, la prisa por parte de los Estados Unidos viene porque ellos también querían hacer algo parecido en Ecuador. Y en Ecuador, la semana pasada, en un referéndum, se le acaba de decir que no a un establecimiento de una base militar. Yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Podía la República Dominicana decirle que no? Claro, porque eso inclusive entra... O somos como un preso de confianza, que no teníamos opción, no teníamos de otra. Sí, bueno, vamos a ver. Tú tienes que ver el pragmatismo. Hay una realidad. Lo que es la situación de Venezuela y de Haití es inaceptable en el orden internacional actualmente. De Venezuela hay que salir de la manera que sea, como sea ahora. Para nosotros, que hemos sufrido 2 invasiones por parte de los Estados Unidos, generar ese precedente que a la vez es problemático porque si fuera solamente que cayeran los heridos o fallecidos era lo del régimen de Maduro, no hay problema, o duele menos, son gente, pero al final ellos se buscan. Pero es el pueblo llano que va a sufrir eso, es la victimización del pueblo llano. Entonces yo creo que para nosotros podemos perfectamente, que no se han aprobado las leyes adjetivas a eso, esto es materia para haberlo llevado a un referéndum nacional. ¿Estamos cediendo nuestra soberanía con esto? Claro ¿Se puede ver así? Claro que sí. ¿Violando nuestra propia Constitución? Hay una violación a la Constitución. La cesión de la soberanía entra en el consenso de la clase política porque el presidente de la República
así lo entiende, el Congreso Nacional no le va a reaccionar en contra. Entonces la clase política dominicana entiende que debe circunscribirse. A la vez, tenemos acuerdos vinculantes. Ahora, la cesión de soberanía siempre va a tener un asterisco en términos de que qué tanto se está cediendo o si no, o qué tanto es el impacto de esto. Desde mi punto de vista, no hay una transgresión a la soberanía. La soberanía es que hubiese sido que llegaran los militares y ni siquiera hubiesen consultado al poder político nacional. En este caso ha habido todos unos protocolos previos para eso. El headset no llega de la nada. Eso hay negociaciones que se hacen previas y se valida con la presencia de él. Entonces, la cuestión es que nosotros hemos actuado, el gobierno ha actuado acorde a un ejercicio soberano. El gobierno ha actuado de manera correcta con respecto a esto. A la vez, te está diciendo tu principal aliado comercial, militar y todo esto, te está diciendo, tengo una necesidad y te necesito a ti ahí. De hecho, para que tengamos en cuenta algo, nosotros tenemos acuerdos con los Estados Unidos a un grado de que prácticamente toda la capacidad de defensa de cualquier amenaza internacional se adscribe al ejército de los Estados Unidos en términos de cooperación militar. Y esos acuerdos de defensa te dice que nosotros lo aprobamos soberanamente y perfectamente, si llega la coyuntura, se tiene que aplicar. Lo que no veo correcto es que nosotros hayamos pasado de un país neutral en el orden internacional, donde se propiciaban escenarios de diálogo e interacción, a ser parte de una de las partes. Y eso rompe la línea y a la vez, si un día el ejército estadounidense quiere invadir República Dominicana, ¿con cuál pretexto le podemos reclamar? Porque el derecho internacional per se lo estamos tirando a la borda para resolver un problema en Venezuela. ¿Pudo ser Haití una opción para ellos ponerse en su territorio y hacer lo que van a hacer aquí? Claro. Pero ¿Por qué no irse a Haití? Bueno, ahí no hay gobierno, ¿verdad? No tienen la capacidad. Pero mejor que asuman ese territorio y de paso resuelven ese problema y resuelven el de Venezuela. No tienen la capacidad operativa, logística, en términos de aeropuertos, calidad de pistas, radares y un sinnúmero de cosas que sí pueden tener aquí. A la vez, no es solo el hecho de la pista, no es solo el hecho de geooperativo que se pueda tener. No, está el factor, por ejemplo, el uso de ondas radiofónicas. Las ondas radiofónicas son elementales para toda actividad militar. Entonces, dentro de ese acuerdo que no se ha publicado, yo obviamente apuesto mis maestrías de que está incluido el uso del espectro radiofónico nacional para las comunicaciones de los Estados Unidos aquí. Entonces, y eso es también exceder unas competencias a ellos en función a estas circunstancias. Vamos a hacer, Víctor, una breve pausa de publicidad, pero cuando regresemos, quiero seguir hablando del tema y también vamos a hablar un poquito de narcotráfico. Ya volvemos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. En INAIPI fortalecemos el ciclo de vida de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad para formar hombres y mujeres plenos, sanos y felices. Sí, yo tengo también otra hija de 9 años que si hubiésemos sabido de este programa,
anteriormente, también lo hubiese puesto aquí porque se le ve que los niños desde un principio, desde pequeños, hasta que llegan a la etapa de salir, es algo increíble. La enseñanza, la educación, el trato, la formalización que le dan a ellos, tanto personal como con el ambiente, es un futuro muy prometedor para los muchachos. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Ser niño y niña nunca fue mejor. Gracias por continuar con su espacio de Pie ante la República. Víctor, ¿perdimos una oportunidad valiosa para negociar la situación con Haití? Obviamente que sí, y no solo la situación con Haití. Nosotros pudimos, de hecho, me sorprende que haya sido de gratis esta concesión de nuestras condiciones geográficas. Por lo siguiente, tenemos medidas arancelarias impuestas. ¿Por qué no se negoció que se derrumbaran esas medidas arancelarias? Eso pudo haber sido, ese era el único momento que se tenía para haberle exigido a los Estados Unidos: tú quieres no, mira, yo no te doy la base aérea de San Isidro, yo te doy el María Montés, el CATE de Samaná, todos mis aeropuertos, túmbame eso. Es un punto de negociación. Resuélveme el tema de las pandillas de Haití. Pero hay otro elemento, y el grado compensatorio económico que debemos tener, porque el primer sector afectado en un escenario de inestabilidad de guerra, ¿tú sabes cuál es? El turismo. Claro. Entonces, ahora nosotros vamos a atravesar un tramo de una inestabilidad en el sector turístico, y las inversiones extranjeras, que tanto depende de la estabilidad cambiaria del país, es el segundo sector que va a reaccionar de manera inmediata. Entonces, creo que el gobierno dominicano no se preparó para hacer un petitorio y un análisis en diagnóstico del impacto que tiene una decisión como esa. La decisión era inevitable. A Estados Unidos nosotros no podemos decirle que no podemos. Eso es inevitable. Pero sí pudimos negociar. Claro que sí, sacar y mostrarnos, mira, yo no soy un incondicional, yo no soy un súbdito. Para mí hay otras cuestiones más allá que están por encima del interés nacional. ¿Cómo quedamos ante la comunidad internacional como país? Bueno, doblegados y súbditos, porque al final y al cabo no fue ni siquiera una negociación, fue un dictado que vinieron a hacerle al presidente Abinader. Entonces el presidente Abinader lo que quedará marcado, primero desoyendo todo el histórico que ha forjado nuestra democracia, nuestro histórico inmediato, Camaño, la constitucionalización, o sea, todo eso quedó subrogado. Un país no fue intervenido. El 24 de abril me imagino que aquí no se puede hablar ese día. Será un Viernes Santo cualquiera. Me imagino como en los tiempos de antes. Y ahora quedamos de ridículos en el orden internacional, porque hasta Honduras, Ecuador, todo El Salvador, ¿tú quieres que yo te traiga los presos aquí? Yo necesito esto. Entonces, a la población dominicana se le debió haber informado que alguna problemática de interés nuestro se iba a compensar con relación a esa colaboración, y ellos creen que son amigos, y menos un gobierno que lo curioso es, yo dije hace unos días que el presidente Donald Trump estaba muy orgulloso mandando misiles sobre lanchas. Yo dije, bueno, habrá que pasarle las coordenadas a los locales del PRM, porque en este caso todo lo que... No me lo politice todavía, sí, todavía no vamos por ahí. En el contexto de esta visita, y yo digo como que fue un premio de consolación, sí, que se declaró a la República Dominicana como líder regional de la lucha contra el narcotráfico. El fentanilo. En este contexto, luego de que ellos trajeron su acuerdo y nos anunciaron que vienen para acá, y entonces ahí mismo nos dieron un premio y nos reconocieron como líder regional de la lucha contra el narcotráfico. Ese mismo premio se lo dieron a Juan Orlando Hernández en Honduras. El mismo premio, la misma entidad, la DEA. La DEA a Juan... No, pero ahora fue ayer, en esta semana cuando vino Piti. Sí, él señaló el hecho de que colaboramos ahí. Exacto. Pero semanas antes, la DEA había planteado que esto, y reconoció y premió, y que sigue
promoviendo hasta un dominicano que vaya a una candidatura en la ONU a dirigir, que no es primo mío, o creo que sí, que vaya a dirigir la oficina de las Naciones Unidas sobre drogas y crimen internacional. Entonces, el gobierno se adormece y desconoce tal vez la jurisprudencia de la actuación de esas agencias. Sobre todo en un contexto que, previo al discurso del presidente del PRM, el ministro de la Presidencia, se ve muy... el gobierno, el partido oficialista tiene un problema central. Tiene muchos dirigentes deportados por tema de narcotráfico, que es lo mismo que está combatiendo Estados Unidos, no es otra materia, es narcotráfico, y que en esos interrogatorios vendrán mucha gente que será mencionada. Pero ante el fiscal actuante allá, tiene un denominador común. ¿Y quién presidía esta organización? Las actas, pero tiene que haber un contubernio obligatorio con la entidad política que nominó a todas estas personas. No pueden decir que no lo conocían, porque de hecho hay actos vinculantes entre muchos de ellos. Entonces yo creo que, al igual que Juan Orlando Hernández en Honduras, que después terminó siendo deportado, después de haber sido vanagloriado por la DEA, por los Estados Unidos, bases militares allá, hay un sinnúmero de concesiones más, y que fue deportado por narcotráfico. ¿Tú crees que se está repitiendo ese libreto? Bueno, es que es un patrón, y desconocer cómo funcionan los Estados Unidos es hacerse reo de que te pase lo mismo. Entonces, yo no estoy diciendo que eso pueda acontecer en República Dominicana, pero es un referente inmediato que hay que observar. Y desde la academia lo que hacemos nosotros, la primera metodología es la de observación. Entonces, en la observación existen estos elementos y tú vas concatenando, mira, coincidieron esto, encajan estas dos fichas. Mira, encajan estas fichas, tenemos un panorama. Y el PRM está encajando sus fichas con respecto a lo que ha acontecido en Honduras. Viendo cómo van ocurriendo los hechos con relación a Venezuela, que Maduro dijo que sí 2 años y se iba, ¿qué tú crees que pase los días subsiguientes? O sea, ¿cuánto tiempo tú crees que nos falte para aguantar a Maduro, para salir de Maduro? Porque uno siente que ya la cosa se está como acercando más, y de hecho hace días que venimos diciendo, no, le queda poco al régimen, pero ahora se pone un poco más tensa la cosa. O sea, ¿qué tiempo tú crees que le quede a ese régimen? Que uno no lo puede decir con exactitud, sí, ¿verdad? Pero según uno va viendo el panorama, ¿qué tiempo tú crees que le quede al régimen de Nicolás Maduro? Difícil establecer un rango de tiempo. Ahora, en términos de lo idílico, tenemos que lo idílico es que él renuncie y se vaya de ahí. Se vaya a Nicaragua, o que vía Nicaragua termine en Rusia Oriental y desde ahí llegue a Moscú, lo que sea. El segundo escenario, que haya autodeterminación del liderazgo político opositor en Venezuela, y que puedan tomar el Palacio Miraflores, hacer la revolución de los claveles, algo parecido, y que pueda acontecer, y que acontezca ahí. Ahora, yo entiendo que no será así. Venezuela entra en el juego de los intereses geopolíticos de otras potencias, que eso fue una de las jugadas maestras de Hugo Chávez. Y tanto China como Rusia, que aparentemente ha habido una especie de consenso, porque me ha llamado la atención el silencio. Eso te iba a preguntar, o sea, lo que está haciendo Estados Unidos no puede ser sin el consenso, sin la anuencia de Rusia y China, que tienen años ahí invirtiendo. Lo puedo hacer, pero te lo grafico de la siguiente manera. ¿Qué está haciendo Donald Trump con respecto a Ucrania? Forzando a Ucrania a ceder a Rusia. ¿Qué dice Xi Jinping hace unos días sobre Taiwán? Taiwán será de nuevo ya China. Y ha habido reacción de Estados Unidos. Siempre el Departamento de Estado reaccionaba y no vi una reacción. Por lo tanto, tú puedes plantear la hipótesis de que hay un consenso entre las potencias mundiales de que nadie se mete con las zonas de amortiguamiento de seguridad de los otros, en términos geográficos. O sea, en mi zona de control hay un acuerdo no escrito del Caribe, no te metas. Entonces, hay otro elemento en lo geopolítico en la región. Toda la franja desde Colombia, Venezuela, la Guyana, Surinam, esa franja del norte de Sudamérica, ¿qué está pasando en Colombia? Inestabilidad con Petro. ¿Qué está pasando con Venezuela? Todo lo que se está moviendo ahora. Los demás países
tienen alineación con los Estados Unidos. Hay un interés de los Estados Unidos de controlar toda esa facción por lo siguiente. Solo hay 15 estados en el planeta que tienen la diversidad mineral que tiene Venezuela. Venezuela es un país rico hasta en esmeralda, es una tierra bendecida de arriba hasta abajo, muy abajo con el petróleo. Y en este caso es un interés apetecible para los Estados Unidos controlar esa franja como tal en términos políticos. Y eso yo creo que es el objetivo central de los Estados Unidos. Porque solo hay que ver declaraciones que hizo en un momento dado cuando empezaron a ponerse, a aflorar las situaciones graves con Venezuela. Yo dije que hay que estudiar, para entender lo que está haciendo Estados Unidos, hay que estudiar el discurso de Marco Rubio. Y Marco Rubio ha señalado en muchos escenarios, cuando analizamos sus discursos, de que Venezuela, Colombia representan factores geoestratégicos para el interés de seguridad y de abastecimiento para los Estados Unidos. Entonces ellos tienen esa cosmovisión y por lo tanto todo lo que estamos viendo, tanto en Venezuela como en Colombia, es parte de ese interés geoestratégico de ellos. La Cumbre de las Américas se iba a realizar ahora, el día 5. Yo creía que ya se realizó. No, ahora se iba a realizar y la cancelaron un mes antes. Sí. ¿Crees que todo esto que estamos viendo en el escenario es la motivación de lo que canceló esa cumbre? O sea, ¿ya Estados Unidos sabía todo lo que iba a hacer? Sí. ¿O hay otras cosas que no se ven que son los que movieron a la cancelación de esa cumbre? Filosóficamente nosotros estamos pasando de un escenario, Naciones Unidas acaba de cumplir 80 años, hemos pasado, en la teoría de las relaciones internacionales hay dos grandes tendencias. La teoría liberalista de las relaciones internacionales que te dice la multilateralidad de la norma común. Y la teoría realista, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, estamos volviendo a ella, que se suscribe en la personalidad del liderazgo de las potencias mundiales. Entonces ahora mismo es importante que Donald Trump esté feliz, que Putin esté tranquilo, que Xi Jinping nadie se meta con él. Eso es lo importante ahora. ¿Dónde está Naciones Unidas con esta situación? ¿Dónde está la OEA con esta situación? Por lo tanto, nosotros tenemos un escenario en donde el realismo es lo que está imperando en todo lo que significa esta circunstancia. Víctor, vamos ya en esta parte final del bloque a hablar un poquito de política dominicana, de cómo está la... No, pero no puedo dejarte ir sin hablar un poco de la fuerza del pueblo. Yo vine con nobleza. No, vamos con nobleza, vamos a cerrar con nobleza, vamos a hablar un poco de la fuerza del pueblo, claro que sí. De esa elección que se dio reciente de los miembros del comité político. Sí. ¿Cuál es tu valoración? Porque vi que muchos de los miembros de la fuerza del pueblo estaban descontentos, con unos cuantos que incluyeron ahí al dedo. A ver, tú que eres de los jóvenes de esa organización, de los jóvenes pensantes, de los jóvenes valiosos, ¿qué te parece ese manejo? ¿No crees tú que están repitiendo los errores del viejo partido? Yo no me presenté porque eran 10 plazas. Si hubiese sabido que eran 20, me presento. Entonces, creo que no tenemos que reflexionar mucho hacia lo interno como organización. Nuestro partido está llamado a hacer la acopio de la voluntad popular del país en esperanza por lo que va atravesando el país con este gobierno. Y la fuerza del pueblo no puede ponerse de espaldas a eso. No tenemos que estar a la altura de la expectativa de la gente. Y si no lo hacemos, eso significará que pondrá en duda la capacidad nuestra de llegar al poder. Por lo tanto, entiendo que más que lo que aconteció, a mí el método de establecer una rabieta, un escenario de que si no me dan esto me voy de aquí, pues mire, estamos a 3 años de las elecciones. El que no quiera esto, porque se vaya. Yo hubiese adoptado esa postura. Yo hubiese adoptado la postura de que si usted no salió, como muchos los que se entraron ahí, que se presentaron de manera honrada a buscar sus votos para entrar a la dirección política, si usted no salió, usted debió de reconocer su dato. Si usted quería irse después de esos resultados,
pues era mejor que se fueran ahora. Pero ¿y cómo se dio eso? Porque fue como de repente, como que un día salió una lista de 10 más, o sea, ¿cómo se dio eso? Vamos a ver, hay ciertos mecanismos facultativos o estatutarios que permiten haber hecho algo así. Ahora, yo, miembro de la dirección central, lo que voté y entendí que íbamos a elegir 10. Entonces, no 22. Entonces, porque había 2 de reservas. Entonces, que fue lo facultado en términos de la Asamblea, aunque el presidente de la organización está apoderado dentro del marco del Congreso para realizar ese tipo de negociaciones, porque también nosotros tenemos una venia en donde hemos estado asumiendo y reservando plazas para otros miembros de igual categoría de otras organizaciones políticas. Entonces, eso yo no voy a discutir eso. Ahora, si había espacio para llevar eso a 100 personas, 80 y tantas personas como están ahora, yo hubiese preferido que se eligiera más. Si no vamos a renovar, pues entonces pudimos haber elegido más. Y hasta yo me hubiese animado a presentarme en mi organización. Ahora, yo asumo el tema del centralismo democrático. Ya se aprobó, eso se dio. Mi observación está en lo siguiente. Ese no es el mensaje que la sociedad busca. La sociedad busca un mensaje frontal en cuanto a hacer una organización nueva con perspectiva de futuro. El inmediatismo de hoy no puede cercenar nuestra vinculación social ni nuestra visión hacia el futuro, porque yo no estoy en una organización política para trabajar por coyunturas electorales. Yo estoy en una organización política para trabajar en lo que tiene que ver con un compromiso de visión social, de nación, político, frontal, sin caretas ni nada por el estilo, sino centrado en lo que es aportar a mi país. Entonces, y la entidad, el vehículo, que es mi partido, tiene que estar a la altura de esas circunstancias. Entonces, yo creo que esa es una fase, ha sido una decisión que no hubiese deseado que aconteciera, mucho menos con la mayoría de los personajes que se entraron ahí, porque tampoco me identifica como organización en cuanto a lo que son mis sacrificios, mi empeño, mi dedicación a esa organización. ¿Hay una resistencia dentro de los principales miembros de la Fuerza del Pueblo a que los jóvenes participen, por ejemplo? No. Bueno, pero por ejemplo, Sí. cuando se anunció la marcha del 30, por el tema de la indexación, los actores que estaban ahí, que son personas autorizadas en la materia para hablar de eso, pero son personas que no conectan con esta generación. O sea, él es vicepresidente de la República, una persona con todo el mérito del mundo para estar ahí y dar la cara, pero no conecta con los primeros votantes, con la gente joven, que la gente no sabe ni siquiera quién es. Entonces uno puede sentir que hay como que una resistencia, porque hay jóvenes valiosos en la Fuerza del Pueblo, y Claro. uno no siente que están encabezando las luchas. Mira, puedo hacer un ejercicio autocrítico, incluyéndome. Los jóvenes en la Fuerza del Pueblo tienen todo el escenario para competir tal cual. Por ejemplo, yo decidí, no soy tan joven ya, tengo 42 años, pero yo decidí no participar. A mí nadie me dijo ni entre ni salgas. Más que hablarte de la elección, yo hablo de la vocería, de salir a los medios, de las ruedas de Lo que quería prensa. graficarte es que no hay una agenda en contra, al contrario. Más del 39% de nuestra matrícula tiene menos de 35 años. Eso es un buen indicador, es un partido que hay una vinculación con juventud. A nivel nacional y en el exterior, lo hay, existimos. Ahora, creo que autocríticamente estamos muy acomodados. Estas nuevas generaciones de dirigentes entienden que es por redes sociales y 2 o 3 por medio de comunicación que se hace política. No es así. Hay que ir al territorio. Todo sigue siendo territorial, todo sigue siendo dirigencial. Entonces, esa clase joven no se está metiendo al trabajo dirigencial. Entiende que en la esfera de las redes sociales se hacen grandes íconos y con eso tienen votos. Hay muchos que entendiendo eso en fases electorales se han presentado y se han guayado porque no han hecho el trabajo dirigencial. Entonces hay una especie de confusión también ahí. La organización nuestra fomenta que todo el mundo participe, con un tema de edad.
es un tema de participación. O sea, no hay una resolución que diga el que tenga menos de 35 años no participa. No, no. Usted tiene 18, puede participar. Es miembro, puede participar. Tiene direcciones medias, puede participar. Todos tienen sus méritos. Entonces, el caso es que creo que la juventud nuestra, nuestro partido, que son personas preparadas, consagradas, dedicadas, tienen que complementar su perfil y entender que no es por mediciones de redes sociales que se le van a asignar puestos dentro del rol organizador. Entonces, los que han sido dirigentes de siempre, que tienen la condición al revés, dominan lo dirigencial y no dominan las redes sociales, al final y al cabo, como el método de elección o de ascenso es por lo dirigencial, se lo comen con su dama. Vamos a hacer un híbrido, vamos a tener, o sea, los méritos, los eso se puede forzar. Con los jóvenes. Eso se puede forzar, pero tenemos que nuclearnos. Claro. Entonces, lo que somos jóvenes en la dirección central, hay temas que se están negociando en la dirección central. Pongamos ese tema de que también... ¿Cuántos jóvenes hay en la dirección política actual, o sea, la que se eligió? No lo tengo contado. Porque yo siento que no hay muchos jóvenes ahí sí, tampoco. No, claro que sí. ¿Cuántos jóvenes? De los 80 y tantos que son. No menos de 17, 20, claro que sí. Y sobre todo contando nuevos jóvenes en términos de no ser de algo más allá de los 35 años, porque yo tengo la edad que yo asumo. Yo tengo 42, pero yo me creo de 33. Muchachito de 25. Entonces, Víctor, finalmente, por cuestiones de tiempo, Omar o Leonel. Tú sabes que esa pregunta es obligatoria. Ahora hay un movimiento de que yo soy fernandista. Sí. Fernandista de cualquiera de los dos. Entonces, Víctor, ¿qué es Víctor? ¿Hacia dónde se inclina más Víctor? No, yo me inclino hacia lo que corresponda en la coyuntura del 28. Nosotros tenemos un escenario medido, estudiado. Cuando vemos en los focus group que la economía va bien, Omar Fernández aparece de manera imbatible allá arriba. Porque la población consultada te dice, no, nueva generación, cambio de perfil, etcétera, etcétera, nuevas oportunidades, sangre nueva. Aparece en los estribillos de los focus group. Ahora bien, cuando ponemos en el eje cartesiano el lado negativo de la economía, es que la economía va mal, tal cosa, ¿qué sale de los focus group? Estamos cansados de improvisar, alguien que sea experto de esto, entonces Leonel se pone allá arriba. Entonces, cuando tú ves el discurso de Leonel es confrontativo al gobierno. El discurso de Omar es propositivo al gobierno, en términos de propuesta planteado, porque Leonel enfoca hacia arrastrar al gobierno y Omar se enfoca a mantener un status quo porque es donde él se beneficia, en términos de potabilidad electoral. Y eso es un consenso entre partes. Y porque ambos se necesitan fuertes cuando tengan que decidir. Y eso se va a decidir entre ellos. Ahora bien, el tema es que el jefe de campaña de Leonel Fernández, Luis Abinader, como va el gobierno, es haciéndole campaña a diario a Leonel Fernández. Entonces, ¿quién va a hacer cualesquiera de los dos? Es un dilema propositivo que tenemos, muy positivo. Cuando solo era Leonel, el presidente iba de viaje, coño, ahí se va la suerte del partido en el avión. Entonces, no le puede dar gripe, se pone en jaque el proyecto. No, ahora tenemos a Omar Fernández, que apellido Fernández, es hijo de él, tiene sus luces propias, conecta con un electorado que sobrepasa el 62% de la población, tiene algo que todos los políticos quisieran, y nadie tiene, solo él, y es que el pueblo es que lo aspira a él. Y eso es un punto que nos pondría en la antesala del Palacio Nacional, en la escalinata, nos pondría a tiro de hit, en este caso. Bueno, pues agradecerte, Víctor, mi querido amigo, y más que eso, un gran profesional, un abogado, ¿verdad? Experto en Derecho Internacional y un gran profesional y dirigente político. Y yo creo que quedó bastante claro ese tema de esa visita, porque los dominicanos de a pie como que no se interesan mucho, pero es bueno saber cómo anda la isla. Claro Así que gracias a Víctor Villanueva por acompañarnos este domingo y a ustedes las gracias por esta cita de cada domingo de 3 a 4 por BTV Canal 32. Hasta la próxima semana.